gustaría dar también paso al resto de ponentes que nos van a acompañar hoy. En primer lugar tenemos a Jordi Lonch, que es el CEO de Seirin Academy, una compañía que te ayuda un poco a buscar profesor, universidad, y es uno de los pocos casos de bot en el sector de la educación, muy interesante, y nos va a compartir un poco el punto de vista que ve de este sector. Luego también estará Susana Durán, que es la CEO, bueno, directora general de inteligencia artificial y chatbots de SAGE, que viene a explicarnos también un poquito más sobre cómo una gran compañía está ayudando a medianas y grandes compañías a entender el proceso de los chatbots y la inteligencia artificial en el mundo de la contabilidad y demás. Y luego tenemos a Ángel Hernández, que es el socio director de Chatbot Chocolate, una agencia que está ayudando a diferentes empresas de diferentes sectores a entender y a introducir los chatbots en el día a día. Así que nada, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Donde nos situamos, donde sea. Venga, perfecto. Y te dejamos el honor de ser... Venga. Te concedo la palabra. Gracias. Hoy estamos aquí hablando de los chatbots como la herramienta que va a transformar los negocios, ¿verdad? Entonces, qué menos que la primera pregunta que lancemos es ¿cómo están los chatbots introduciendo y modificando un poco la estrategia de negocio y las ideas que están surgiendo en los diferentes sectores con respecto a introducir tanto chatbots como inteligencia artificial? Bien, yo creo que están impactando en la mayoría de empresas, al menos en su estrategia de marketing, en su estrategia de comunicación, en la estrategia incluso tecnológica. Están abriendo diferentes canales para sus propios productos y incluso en atención al cliente. Entonces, desde este punto de vista, cualquier empresa que ahora mismo quiera estar en una línea de innovación tecnológica suficientemente elevada y a la par con otras, debe tener su propio chatbot y debe definir esta estrategia alineada con esas expectativas. En el ámbito de la inteligencia artificial, pues sería otra cosa. Al final los chatbots, como bien decía Iñaki, están utilizando principalmente la inteligencia artificial para el proceso del lenguaje natural, con lo cual, bueno, yo creo que las empresas no piensan en inteligencia artificial en sí, sino en cómo aplicarla para poder tener unas respuestas adecuadas. Eso sería un poco, en líneas generales, cómo está aplicando la estrategia muchas empresas. Esperamos que esto cambie y mejore a lo largo de los años. Sí. ¿Por aquí? Hablas en cuanto a cómo está cambiando los modelos de negocio y tal. Hay varias cosas. Aquí estamos hablando de chatbots. Yo en general creo que sí que hay un impacto en cuanto a la robotización de las cosas. Ya hay muchas tareas que tienen una componente cuasi mecánica y la contabilidad podría ser una de ellas. O sea, al final un buen contable es aquel que ejecuta todo exactamente según las normas, de alguna forma. Entonces tiene mucho sentido que cosas como estas se automaticen. Entonces yo sí que veo un poco la evolución de chatbots y de robots en tareas como estas. Por ejemplo, yo viajo, tengo tickets que tengo que pasarle al contable para que me pase los gastos, pues le saco una foto desde WhatsApp, eso se envía al robot, el robot reconoce la imagen con reconocimiento de imagen de Machine Learning y demás, y me pasa esos gastos directamente a mi cuenta, listo, hecho. Entonces, este tipo de cosas sí que las veo. No es ya simplemente el chatbot con el que hablas, te responde y es muy divertido, y es el orenchero y todo esto, y es genial, pero al final lo que hay es una autoridad superior. No tengo que venir con 20 tickets metidos en la cartera y demás, le saco una foto y ya está hecho. Pues este es el tipo de cosas que vemos nosotros. ¿Y desde Chatbot Chocolate? Yo, en línea con lo que decía Iñaki al principio en su intervención, realmente las compañías como se plantean los chatbots es como un nuevo canal. Al final no es sustitutivo al resto de canales, sino complementario. Pero al final viene de una doble realidad. Por un lado, lo que se decía de inteligencia artificial para la parte del entendimiento del lenguaje natural, para identificar una intención que despierte un proceso que ya va guiado con un árbol de decisión, y sobre todo porque la realidad es que hoy en el día a día el canal por el que pasamos más horas comunicándonos con nuestros iguales
es el conversacional en aplicaciones de mensajería y redes sociales. Y al final son esas compañías detrás de esas aplicaciones y redes sociales que son las que tienen los usuarios que se han dado cuenta de, oye, vamos a permitir que las marcas desarrollen aquí dentro. Entonces es un canal alternativo, pero que, por ejemplo, si hablas de una aplicación móvil, al final ya si un usuario tiene WhatsApp, ya si un usuario tiene Facebook, una compañía al final es multicanal, da la posibilidad de que haga un check-in desde la web, desde una aplicación móvil. Y ahora la novedad es, oye, si al final mis usuarios ya están en un Facebook o en un WhatsApp, voy a permitir que lo hagan a través de ese canal. Entonces es un canal complementario con la novedad de que al final es el formato conversacional. Y una de las cuestiones aquí que más se espera en el sector es que, por ejemplo, WhatsApp, que a día de hoy no tiene API pública para desplegar chatbots, los abra, porque ahí ya sí que a nivel usuario nosotros nos daremos cuenta de que de verdad habrá más chatbots. A día de hoy, por ejemplo, nosotros, aunque no se pueda, llevamos un año desarrollando chatbots en WhatsApp, pero al final tiene unas ciertas limitaciones y la sociedad no es todavía consciente de la existencia de los chatbots. Pero eso cambiará de aquí a un año. Entonces es una nueva forma de comunicarnos, pero que realmente es adaptada a nuestra realidad con nuestros amigos, familiares y desde hace unos años también con compañeros de trabajo. O sea, no es ninguna novedad por dónde te relacionas con ellos. Y Jordi, ¿qué sectores están animándose a introducir esta tecnología? ¿Qué es lo que desde Sharing Academy estáis viendo? Pues mira, nosotros desde Sharing Academy, al ser una startup de educación, hemos visto que somos de los primeros que estamos haciendo. La ventaja de los bots, como decían algunos de nuestros compañeros, es que es un canal más. Y en nuestro caso vimos que los usuarios se acostumbraban a utilizar nuestra plataforma de una forma en la cual se les había educado en los años anteriores, que es, buscas un profe particular, pues entra en la página web, pone un anuncio, una oferta, una demanda. Pero nos dimos cuenta que nuestros usuarios utilizaban mucho nuestro chat. Lo normal, cuando alguien se registra en una página web, ¿no? Es que te llegue un mensaje, hola, soy el asistente, no sé qué, estoy a tu disposición, envíame lo que quieras. Y al final no es más que una persona detrás que está atenta. Pues nosotros vimos que tenía mucho más interés para nuestros usuarios utilizar ese canal para decir, oye, búscame un profe de matemáticas que haga esto, esto y esto, que lo que les habíamos enseñado, educado durante todo el tiempo, que es, dime qué quieres, ponlo aquí, haz clic a buscar. Y al final lo que vemos es que las personas, dependiendo de qué sector, están acostumbradas. Pues para buscar una cosa en Google, pues utilizas Google, pero habrá un momento en que pues Google está haciendo el servicio del Google Assistant, ¿no? O que si tenemos Alexa, o si ahora tenemos a Nina con Caravelo. Al final la gente utilizará el canal que más le interese. Y yo creo que para empresas emergentes que están empezando es un ahorro muy grande, porque solo puedes empezar con un chat. Es que lo abres en WhatsApp cuando lo abran, o en Telegram, o en el canal que sea. Y es lo más fácil para determinar si alguien tiene interés o no en ese producto. Y después ya pues abres los 40.000 canales más que puedas, que puedas necesitar. ¿Y qué otros sectores están impulsando esta transformación digital y omnicanalidad de las empresas? Pues, hombre, Iñaki ha contado en el subsector específico de aerolínea, ¿vale? La parte de transporte, pero lo que sería en general el sector turismo sí que ha sido uno de los pioneros a la hora de adoptar esta tecnología, al igual que medios de comunicación. Ahora lo que se ve es que a nivel banca también ya empiezan todos los bancos a hacer sus pilotos, los que no estaban ya lo están haciendo, y está introduciéndose, por así decirlo, hacia lo que sería ya más el mundo de e-commerce y grandes marcas. Cuando pones a rascar, al final lo que ves es que los departamentos de marketing son un poco, en la mayoría de los casos, los que lideran la adopción de los chatbots. Por ejemplo, nosotros ayudamos a Carrefour en la parte de atención al cliente a través de Facebook. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya los clientes les escriben a través de Facebook. Y como el caso que decía Iñaki, al final me preguntan siempre por lo mismo. Pues Carrefour tenía la problemática de que hay muchos usuarios que los fines de semana le preguntan si está abierto o no un centro, porque al final la realidad es que además de que escribimos en Facebook o el canal que sea, nos gustan las respuestas inmediatas. Es decir, no, o sea, otra cosa no, pero inmediatez es lo que vamos buscando. Entonces, un chatbot en ese caso sirve para dar esa inmediatez hacia las cuestiones frecuentes. Ahí Iñaki decía, y al final yo cuido mucho lo que serían las intenciones muy frecuentes,
Y hay otras que, bueno, que a lo mejor no le doy tanta importancia a los recursos visuales. ¿Por qué? Porque es pura, o sea, al final es ROI, ¿vale? Es, oye, lo importante que tiene mucho volumen, sí que automatizo al máximo y le pongo cariño, y luego habrá otras cosas que no necesariamente tenga por qué hacerlo porque no tiene por qué, no sale a cuenta. Pero más allá de atención al cliente, ahora por ejemplo estamos haciendo, o sea, por ejemplo con Carrefour, y el siguiente paso es, oye, ¿por qué no hacemos recomendadores de productos, ¿vale? Y al final todo lo lidera la parte de marketing. Con Samsung en Latinoamérica de cara al Mundial, oye, hacer campañas on-off que mezclan el mundo de sorteos que a día de hoy se hacían pasar por web y a día de hoy se hacen pasar por WhatsApp. ¿Por qué? Porque al final entienden que WhatsApp es lo que tiene la gente, es el punto innovador, y ellos desde un punto de vista de marketing se quieren posicionar ahí. Y además con la visión que realmente tú, por ejemplo, si estás en WhatsApp, tienes el número de usuario, el ID de usuario de esa persona que está interactuando contigo es el número de teléfono. Entonces te ahorras hasta un paso de tenerle que pedir el número de teléfono, que ya sabemos que nos supone un problema dar el número real. Entonces, sectorialmente ya sí que se está abriendo a todo tipo de sectores, pero todavía siguen siendo los departamentos de marketing un poco los que están haciendo de avanzadilla. Y en el sector de la contabilidad, ¿qué es lo que estáis viendo con PEG? ¿Qué hace PEG? Vale, preséntaselo un poquito también a los presentes. Sí, han hablado del sector, varios sectores, sí. Pero en las finanzas es uno de ellos de los que más está trabajando, ya no solo bancos, sino empresas financieras que están presentando pues casos de uso, pues justo como explicaba Iñaki. Casualmente me gusta ver que tenemos una aplicabilidad real. Entonces con PEG, el caso de uso inicial, y ahora explicaré por qué, era exactamente este, el darte información sobre tus finanzas. Está conectado con uno de los productos de Sage y es capaz PEG de darte pues, desde tu saldo hasta decirte pues, cuántas facturas tienes vencidas, quién te debe dinero, entre otras cosas. Pero bueno, el tema es que Sage es una empresa multinacional, hay más de 13.000 trabajadores en diferentes países y por supuesto PEG no cubría las necesidades de cada uno de los productos, ni de cada país, ni siquiera en los idiomas. Entonces al final lo que hemos hecho es, más que crear muchos chatbots, que era una de las opciones, es crear un chatbot federado, y esto significa pues, el tener un único PEG, que dependiendo del contexto, del país, del producto, e incluso del flujo de conversación que llevas, te enfoca, te redirige hacia una solución diferente. Entonces tenemos el caso que habla de tus finanzas, pero también tenemos pues, en España el caso donde te da información sobre cuándo presentar modelos Hacienda, el modelo 347, el modelo X, el modelo el que sea. Dentro de poco pues, dará información sobre temas como el suministro de información inmediata, que tenemos que todos conocer, y mil cosas más. O, por ejemplo, si has dicho que estás en Inglaterra y tienes, pues, si estás interesado en el tema de nóminas, pues también te va a dar información pues, sobre tu nómina, o cómo funciona tu nómina dentro de Sage. Entonces es un poco una manera de condensar todos esos bots que ya es uno único, se llama PEG, pero en realidad PEG prácticamente hace de todo, intentando evitar Siri, intentando evitar esa generalidad que es prácticamente imposible de manejar, no puedes saberlo todo, así que depende de tu contexto, PEG es especialista en determinada casuística. Y en el ámbito de educación, ¿qué aplicaciones le ves, ¿no? Porque como ya comentaba antes, es uno de los sectores que no se ve con mucha agilidad, que todavía no está introduciendo esta tecnología. Bien es cierto que poco a poco se van lanzando, pero no son casos de uso notorios como pueden ser a día de hoy turismo, incluso banca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué aplicaciones puede tener? Pues la ventaja de hecho, como decía Ángel, la gente quiere la solución ya, la quiere para ayer. Escribes el mensaje y si no me respondes al cabo de 2 milisegundos, no sé, estoy perdiendo ya tu confianza. Y en el sector de la educación es lo mismo. Para empezar, en la educación, ya sea primaria, secundaria, formal, informal, el sistema en el que vivimos es, te doy un contenido, lo
lo estudias o lo memorizas, dependiendo de lo que sea, lo entiendes y después te pongo la prueba de a ver si lo has entendido o no. Y en este sector, la gente siempre estudia el día de antes. Y el día de antes es cuando vienen las dudas. Y si no me das la solución ya, mañana voy a suspender. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de esto, de que es lo que tú decías, Ángel, quieres la respuesta ya. Hemos visto que en el sector de la educación esto se puede utilizar como un compañero de estudio. O sea, ahora nosotros solo lo utilizamos para presentarte una persona real. O sea, utilizamos el bot de Sharing Academy es para decir, necesito clases, como decía antes, de matemáticas y te presentamos a alguien que creemos que encaja. Son matemáticas específicas del grado de Ingeniería Civil de la Universidad Complutense de Madrid, por decir algo. Pero el futuro que le vemos es que sea un profesor, un compañero, un mentor, alguien a quien le puedas preguntar cualquier cosa, igual que ahora porque vienen los usuarios a Sharing Academy, porque después de ir a Google y no encontrar la solución, van a buscar una persona real. Pero habrá un momento en el que todo el conocimiento va a estar, otra vez, no va a ser como Siri, no puedes captar todo el conocimiento, pero sí te puedes especializar en áreas concretas. Y en ese momento es cuando dices, pues el bot de las mates, el bot de la ciencia y el bot de lo que sea. Y al final es una persona, no te tienes que descargar una aplicación ni nada. Y es otra persona que sabes que le puedes preguntar lo que sea de tu forma de hablar, no tienes que poner una fórmula específica de, en Google si buscas matemáticas, pues no vas a encontrar nada, ¿vale? Porque lo vas a encontrar todo. Pero una vez ya entiendes, el bot entiende tu forma de hablar, ahí es donde nosotros le vemos el futuro. Será una persona que le puedas preguntar lo que quieras y aprender lo que quieras, cuando quieras, al instante. ¿Y qué plataformas están dejando hacer toda esta tecnología? Porque antes hablaban de WhatsApp, Facebook Messenger. Una de las preguntas ha sido precisamente dónde ver estos entornos. Entonces, ¿cuáles son las apuestas que estáis viendo vosotros y qué entornos son los mejores, por decirlo de alguna manera? Yo creo que no hay un entorno mejor o peor, es donde están ese tipo de usuarios. Ideal sería, como caso de uso general, WhatsApp. Yo creo que es, al menos aquí en España sería perfecto. Pero a falta de un WhatsApp oficial que abra su API a desarrolladores, tenemos pues, la opción de Facebook Messenger, tenemos la opción de Slack para entornos más cerrados, Beaverline, bueno, todas las plataformas, prácticamente todas nos lo permiten, pero yo creo que ahora también hay que empezar a pensar en el desarrollo de bots sobre web y sobre móvil. De esta manera te permite también controlar y ofrecer otras características que no te permiten plataformas estándar. Por ejemplo, en el caso de necesitar mostrar imágenes de una determinada manera o interaccionar con el usuario. A veces sabemos que los bots al final son conversacionales, pero quizá para determinadas acciones necesites pues, otros botones, necesitas introducir texto o otro tipo de pantalla. De esa manera podrías tener una aplicación móvil que te proporcionara esto y que funcionara exactamente igual que en web. Si tienes un producto y añades tu bot como parte de esa web, también será de una manera muy fácil de que tus usuarios descubran tu chatbot. Y además luego está el tema de privacidad y demás. Ya sabéis, es un tema que luego Facebook, vamos a tocar. Sí. Con lo cual no Muy digo interesante. Pero hay que tener en cuenta todo este tipo de casuísticas, que no solo tenemos plataformas estándar, sino que en incluir tus bots en tus aplicaciones móviles, en tu producto y en tu web es una gran manera, una solución de hacer que tus propios usuarios descubran el bot, que por otro lado no es tan fácil. No es como Apple o en Android, donde tienes un store único, sino que tienes que hacer mucho esfuerzo de marketing para que lo encuentren. Y en el caso de las aerolíneas, ¿qué es lo que estáis viendo? Obviamente cada empresa tendrá sus preferencias, cada público es diferente y va modificándose, pero ¿podrías destacar algunas que sean las estrellas? Al final la respuesta es muy sencilla, es ¿dónde tiene que estar tu bot? Donde está la gente, ya está. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de Finnair, Finnair es la compañía europea que más vuelos tiene a China, porque es igual, lo hacen por el Polo Norte y es una ruta un poco más corta, es igual. Vuelan mucho a China. En China la gente no sabe lo que es Messenger, no sabe lo que es WhatsApp y no les importa un pepino. La gente solo usa WeChat. Entonces, o estás en WeChat o no estás. Entonces,
Yo coincido contigo, en plan, creo que está, por una parte, las apps de mensajería estándar y tienes que estar básicamente en las de tu mercado. En España se llama WhatsApp, en China se llama WeChat, en Francia se llama Facebook Messenger. Depende de cada uno. Y tienes que estar ahí. Y sí puede ser en todas. Y es la experiencia que decía antes. Yo tengo una madre y 5 canales. Da igual qué canal utilices, siempre doy con la misma persona. Entonces tú tienes que tener un bot expuesto en 1000 sitios. Luego la segunda parte también es muy interesante. No hay que ceñirse únicamente a lo que ya tienes estándar de aplicaciones de mensajería. Y hoy en día no es complicado tener un chat. La tecnología de chat es una cosa relativamente trivial. Entonces, tener la capacidad de poner un chat en una web o en una app tiene sentido. Tener tu SDK para que la gente exponga el bot dentro de apps y demás tiene mucho sentido. Al final es un enfoque 100% omnichannel, de alguna forma desviado o centrado en unos versus otros en función del mercado donde estés y prioridades que tengas. Pero el enfoque debe ser omnichannel total. Si desarrollas solo bots en Messenger, no le veo mucho recorrido. La unicanalidad, ¿no? Famoso concepto que también se está viralizando ahora. Y desde WhatsApp, vuestra experiencia, ¿cómo ha sido, Ángel? O sea, realmente en WhatsApp hay que tener en cuenta un par de cuestiones a nivel UX, y es que, por ejemplo, para que no te identifique que estás en WhatsApp con un bot, que como no, al no ser oficial, si se identifica te banea, no puedes compartir un número único que conlleva el riesgo de que de repente baneen ese número y dejas a un montón de gente sin servicio. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tienes que hacer es dotar líneas de teléfono y lo que vas balanceando es carga. Entonces no deja de ser algo que a día de hoy todavía no da todas las posibilidades que realmente estaríamos buscando, y es que compartamos un número de teléfono y ya todo el mundo lo tengamos que hacer pasar por ahí. Pero bueno, tarde o temprano llegará. A día de hoy con WhatsApp Business es la semilla de lo que llegará a ser, porque no deja de ser formalizar que empresas puedan estar en WhatsApp, pero por ejemplo todavía el aplicativo no permite ni tener multiagente para que haya más de una persona gestionando, dar respuesta de forma manual, y el siguiente paso será efectivamente que liberen APIs para que parte de las conversaciones se puedan automatizar. Y en línea con lo que decían Susana y Iñaki, al final un chatbot, y como decía, lo de la madre, es un robot, y luego cuando lo vas desplegando en canales, lo que tienes que hacer son pequeñas adaptaciones. ¿Por qué? Porque los recursos visuales que tienes en cada una de las plataformas son diferentes. Es decir, al final, en ese sentido, quien utilice Telegram verá en Telegram, que es el canal como más ágil. WhatsApp no tiene botones. En Facebook Messenger, al final los recursos visuales que te pone a tu disposición con los recursos visuales como el scroll horizontal van bastante más allá de lo que va a un Messenger. Pero aquí algo que sí que decía Susana es hay que tener en cuenta que si te vas a un entorno web o a un entorno aplicación móvil donde tú controlas el 100%, no te ciñes a una app de mensajería. ¿A qué me refiero? Que una app de mensajería, tú el UX que controlas es la conversación. Es decir, tú lo que diseñas es el diálogo y utilizas los recursos visuales que te dejan utilizar, porque son los que ellos imponen, porque es su plataforma. Cuando te vas a una aplicación móvil, a nivel de diseño, tú haces lo que quieras porque es completamente tuya. Pero ahí un poco en línea con lo que decían es, al final, ¿dónde están mis usuarios? Y bueno, y el tema de privacidad, ¿no? Que con la pregunta que se le hizo antes a Iñaki, y al final yo no hago que la persona ponga un número de tarjeta o un CVV en un chat, igual que tú no haces un proceso de... Tú puedes loguear a una persona en un chatbot en WhatsApp o en Facebook, en el canal que sea, que no deja de ser un entorno de otro, logueo al usuario, pero claro, las credenciales que no se dejen en el chat, porque el chat es histórico y la información es de Facebook, ¿vale? Es de Telegram, no es nuestra. Pero bueno, la verdad que al final hay que pensar que ¿cuál es el canal prioritario? Es uno, pero el día de mañana, ¿por qué no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un chatbot en el sector seguros que lo que te permite es comparar entre el precio de seguro de coche entre 20 aseguradoras, y lo que se decidió fue lanzar directamente en 3 canales, en Facebook, en WhatsApp y en Telegram, y dejar al usuario que elija cuál es el canal con el que se siente más cómodo. Y al final todos utilizamos WhatsApp, pero luego hay un pequeño nicho de población que utilizamos Telegram, que si tú a mí me pones la opción de Telegram, seguramente yo el chatbot lo utilizo a través de Telegram. Entonces es darle el poder al usuario que elija el canal que se siente más cómodo. Pero como decía Susana, al final aquí, si vas a WhatsApp, el día que formalmente se pueda, esté todo en orden, no fallas, no te equivocas, porque suelen estar ahí. Pero al final, casos de empresas a nivel interno, oye, pues se usa Skype empresarial o
cuál es el entorno en el que está. Lo importante es saber dónde tienes que desplegar y no todos los casos son completamente iguales. Y en este caso, hablando de la privacidad, justo habéis sacado un poco el tema también de Facebook, hace unos días volvieron a abrir la API para desarrollar chatbot en Facebook Messenger. Estuvo cerrada tras el escándalo que todos conoceréis de Analytica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esto se bloquea? Si ¿sería el fin si Facebook Messenger, que es uno de los que dieron el pistoletazo de salida con esta tecnología, y fue justo el momento cuando lo anunciaron en el F8, que las empresas empezaron a decir, oye, vamos a hacer caso a esto de los bots, que Facebook ha dicho que permite desarrollarlos, y el otro día lo cerró para darle más seguridad, asumimos, al entorno? Entonces, ¿qué pasaría si este acontecimiento se produce a largo plazo? Realmente lo que serían los chatbots vienen de atrás, que al final un WeChat o un Telegram ya permitían, ¿vale? Y al final todos empiezan a copiar, pero claro, al final llega aquí que Facebook permite hacer chatbot y, ojo, al final todo aquel que tenga que captar usuarios, Facebook es canal prioritario del que en cierta medida muchos dependen. El tema de que lo hayan cortado, claro, al final es por medidas de protección, es limitar a ver a qué información tiene acceso la empresa que está desarrollando el chatbot. Al final yo nunca entendí que el objetivo es eliminarlo porque no tiene sentido en sí, porque es que Facebook se basa en datos, pero sí controlar, oye, cuál es el código que se implementa y a qué tipo de información tiene acceso. Entonces, por ejemplo, a nivel lanzar determinada funcionalidad, había una que era directamente coger el número de teléfono del usuario, proponérselo directamente, y ahora esa funcionalidad o la explicas muy bien o directamente te limitan y no te dejan desplegarla en el chatbot. Entonces, están poniendo más el foco en la protección del usuario, pero con el ánimo de que realmente sirvan, es decir, los chatbots estén, porque al final, si pensamos en una visión un poco más abstracta, Facebook es muy consciente que al final los usuarios, ¿dónde están? Buscan en Google, están en Facebook, pero la forma que tienen los usuarios de buscar, en principio, tiende a cambiar. Es decir, el uso de asistentes virtuales, oye, que al final el punto de entrada sea tu Siri para hacer búsquedas. Y como decía Iñaki, al final yo os identifico que necesito un seguro de coche. El seguro de coche es más barato. Al final, Siri, ¿qué hace a día de hoy? Te lanza los resultados de Google. El día de mañana lo que se espera es que directamente te enrute hacia aquel que te va a dar la respuesta. Es como Google. Google no te da la respuesta, te dice quién te la da. Te pone en primer resultado rastreator. Entonces Siri, la idea es, el concepto a largo plazo es que haga lo mismo. Pero todas las empresas tecnológicas están luchando por querer tener eso. Es decir, al final a Facebook le interesa que las empresas den respuesta directamente a través de Facebook, tú puedas comprar un vuelo a través de Facebook, puedas hacer el check-in a través de Facebook. ¿Por qué? Porque si la conversación empieza a través de Facebook, Facebook se garantiza que la conversación se puede terminar directamente en Facebook, no que a día de hoy pasas por otro entorno que sería Google y la web del cliente. Entonces, yo no veo riesgos de que Facebook vaya a limitar el desarrollo de chatbots. Al final lo que Facebook ha hecho es un poco pasar al modelo de Apple. O sea, lo que están haciendo ahora es validar, aprobar lo que has hecho. La mayoría de el acceso a sus APIs se ha restringido, pero lo que también han añadido es, si depende de lo que quieras hacer, además te lo voy a validar. Con lo cual, después de la auditoría que ha durado 2 o 3 semanas, han decidido que mejor revisan uno a uno, cosa que, bueno, pues que ya tenemos el precedente en las aplicaciones móviles de Apple. Y de esa manera también garantizan que cualquier cosa que hagan, por lo menos, pues tendrá un nivel de seguridad, un nivel de exigencia mucho mayor. Hasta hace nada, la API de eventos de Facebook te permitía no solo acceder a los eventos, no solo postear los eventos, obtener la lista de los asistentes a ese evento y asociado datos de esos asistentes. O sea, yo asisto a este evento, pero además, ya de pasada, recibo toda la información de los asistentes, más los posts, más otra información. Era un poco exagerado, incluso los grupos privados de Facebook. Se podía acceder a un montón de información solamente con que el administrador del grupo accediera. Ahora es el administrador más Facebook. Yo creo que no cerrarán, pero además tampoco impactará mucho, porque cualquier bot que se dedicara a esto, que
realmente no podían ser con unas intenciones muy legales, los que estaban utilizando eso, no se verán afectados. En general, esto no debería impactar para nada. Simplemente es incrementar el nivel de seguridad, incrementar la calidad de las aplicaciones, no solo bots, en realidad es cualquier aplicación de Facebook que se verá afectada. Y además estaremos un poco más seguros, porque sabremos que cuando damos a aceptar, no solo estamos dando a aceptar a lo que vemos ahí, sino que no hay más allá, algo que no controlemos, que eso es lo que ahora mismo pasaba. Estábamos compartiendo nuestra información y la de los demás. Y en este sentido, la LOPD está a la vuelta de la esquina. ¿Están los bots adaptados a esta realidad, a esta nueva ley que entra en vigor el mes que viene? GDPR 21 de mayo. No, prácticamente nadie. O sea, al final, y esto con todo el cariño del mundo, es como la LOPD. Y yo me meto mañana en cualquier empresa, incluso en Movistar, y seguro que leo la LOPD, veo lo que hacen y no cumplen. Creo que nadie en el planeta Tierra cumple la LOPD. Esa es la verdad. Entonces todo el mundo tiene el check hecho, dice que sí y demás, pero no tiene demasiado sentido. GDPR creo que sí que vamos a llegar a un momento donde sí que se cumpla y demás. Creo que eso sí que tiene un poco otro enfoque. El 21 de mayo no. El 21 de mayo va a haber algunas compañías que cumplen, la inmensa mayoría de compañías no van a cumplir, porque no es una cosa menor, porque hay que hacer temas de encriptación, hay que hacer procesos. Entonces se va a llegar a ese nivel, va a cambiar bastante la forma en la que la gente hace marketing online. Vas a tener que dar consentimiento de manera activa para un montón de cosas y vamos a ver cómo evoluciona esto. Va a ser algo relativamente dinámico. Creo que viene unos años de ensayo-error, de exceso de legislación o abuso de no legislación hasta que encontremos el equilibrio. Ahora nos viene el GDPR, que es bastante exigente y para el que la inmensa mayoría de gente no está preparada. Pero bueno, eso sí que es un poco el enfoque hacia el que vamos a ir, creo yo. Al final con lo que dice Iñaki, hay que pensar la GDPR en global. Es decir, si comparas, estás en web, estás en app o estás en chatbot, al final la diferencia es que en web será un TIC y en chatbot es conversacional. O sea, por ejemplo, en el chatbot, en uno de los que tenemos en sector seguros, obviamente es un sector regulado que en el momento que tú vas a empezar a dar datos sobre ti, lo primero que te dice el chatbot es que para continuar con el proceso, como tienes que guardar información para poderle dar un precio, que lo que necesita es que apruebes la política de privacidad. Es decir, con objeto de aprobar la LOPD de la misma manera que sería en un proceso web o en un proceso app. Lo que pasa es que la GDPR, al ir un paso bastante más allá, o sea, no es tanto por la tecnología, sino por lo que supone a nivel procesos, más allá de la capa visual de presentación, que conlleva unos desafíos quizás que son adicionales a los que traía directamente la LOPD. Pero al final es un proceso de adaptación. La toma de la aceptación formal, sea web o sea chatbot, yo tengo que pedir la aceptación, que es básicamente algo que va a ocurrir en el canal en el que estés. La cuestión es, oye, cuando me toca encriptar determinada información, la capte vía web, la capte vía app, la capte vía chatbot. ¿Para eso realmente estoy preparado? Sí, no, ahí es donde está, como yo veo, el kit de la cuestión. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que temas legales lo que hacen cuando hay esta excesiva regulación de un tema que aún no se acaba de conocer del todo, hace que los grandes sean más grandes y los pequeños tengan más dificultades a la hora de entrar. Esto va a pasar, y va a pasar que habrá pues centenares, miles, millones si nos vamos a los chatbots, que no cumplan con nada. Pero ¿qué van a hacer? Si tenemos que prohibirles a todos que estén operativos, pues lo normal es, haces una prueba y si va funcionando, pues ya te vas adaptando. Por el tema de que no todo el mundo se puede permitir pues estos niveles, como decía Iñaki, de encriptación o todos los recursos que necesitas para cumplir la nueva regulación. Y bueno, en todo este entorno, obviamente, la inteligencia artificial tiene un peso muy importante, dejando a un lado ya el tema legal. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial, la gran cantidad de programas que existen a día de hoy, para ayudar a la personalización de los bots y de la experiencia, por consiguiente, del usuario? Bueno, lo primero es entender inteligencia artificial como algo como lo que tenemos actualmente, no como
ni Matrix, ni no sé si habéis visto la película Her. O sea, esto no va a funcionar así. Lo que tenemos hoy en día pues nos permite hacer muchísimas cosas. Es inteligente, pero no tanto. Entonces, en el ámbito de los bots, primero es el conseguir que realmente nos entiendan. El lenguaje natural es importante y está basado en modelos que reconocen, procesan, identifican tu intención y a partir de ahí te devuelven una acción. Lo que decías antes, acción tal, esto es lo que hace. Pero más allá hay otros procesos que también pueden, ya no están ligados a los bots, porque al final básicamente está basado en modelos y estos modelos te pueden dar miles de servicios, te pueden dar patrones que te pueden servir información vía diversos canales. Uno es un bot, como por ejemplo identificar qué tipo de usuario eres, identificar tus comportamientos o leer un recibo, porque al final leer un ticket y pasar ese gasto no es necesario que introduzcas todos los datos uno a uno, sino que un modelo basado en inteligencia artificial, al final es machine learning, puede entender, procesar esos datos, puede guardarlos, puede mostrártelos, aprender sobre los errores y al final automatizar. Yo creo que en este caso es siempre con unas expectativas adecuadas, muy importante. La inteligencia artificial ayudará en el sector de los bots, pues a mejorar esas conversaciones en cualquier idioma y en general automatizar y el conseguir hacernos la vida un poco más fácil, el día a día. En línea de lo que tú decías de cómo inteligencia artificial puede ayudar a personalizar, customizar la experiencia, etcétera. Solo para desmitificar un poco todo esto del machine learning y demás, que no es una cosa menor, pero que al final se puede reducir a algo tan, oye, esto va de encontrar patrones, ya está. Y es un montón de datos, sacas patrones. Y esto se aplica a las imágenes, se aplica al texto, se aplica a lo que sea. Y la gracia está en que los humanos pues tenemos ciertos clichés y cosas mentales y las máquinas no. Las máquinas ven los patrones exactamente cómo se producen. Entonces, ¿qué ocurre? Tú cuando trabajas en un departamento de marketing, ¿qué haces? Bueno, voy a segmentar a mis usuarios. Y yo entiendo que la gente que tiene entre 20 y 25 años y que vive en ciudad urbana y que bla, 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 son así. Pero eso es lo que tú crees. Y eso es en base a, bueno, lo que te has podido ver. Pero no es del todo objetivo, es muy subjetivo. Y es porque tú crees que toda esa gente son iguales. ¿Cómo funciona aquí el Machine Learning? Muy sencillo. Coges todos los datos, boom, los tiras y te dices, mira, ¿sabes qué? Son exactamente iguales la gente de 65 años de entorno rural que la de 23 de entorno urbano. Mira, no lo sabías, ahora ya lo sabes. Entonces, creo que va un poco hacia ahí. Tú tienes todos los datos, las cohortes o los grupos te salen de manera automática y en función de eso tú actuarás. Ya no habrá tanta, como de alguna forma, discriminación o prejuicios o, bueno, tanto error humano a la hora de clasificarte, sino que va a ser una clasificación objetiva basada en tus datos. Ya está. Entonces, te van a poner en la categoría que toque. Igual tienes 20 años, pero mentalmente eres un abuelo. Entonces te van a meter en la categoría de abuelo. Creo que vas a tener cosas más relevantes para ti. Igualmente es importante destacar que para hacer eso hay que tener inteligencia humana detrás. O sea, todos esos modelos están desarrollados, están implementados por alguien que debe pensar en un algoritmo. Entonces, para tener inteligencia artificial hay que tener mucha inteligencia humana detrás que desarrolle toda esa implementación. Entonces, y además todo esto es basado en datos reales, es supervisado por esos mismos humanos que deben ser mínimamente inteligentes. Entonces, lo de mágicamente la inteligencia artificial te provee datos, te lee, escanea, eso prácticamente no existe. Sí que hay modelos no supervisados, pero en sectores muy concretos y muy acotados. No vaya a pasar como el bot este de Microsoft, que al final se convirtió en lo que no debía porque no era supervisado. Mágicamente, me encanta el concepto. Yo solo por añadir una cosa, y es que al final estamos hablando de modelos que hay que preparar, en base a datos obtengo unas conclusiones que luego tengo que, vía código, implementar en el canal. Pero que esto no es algo específico de los chatbots. Es decir, al final Amazon ya te sugiere en base a tus compras y perfiles de otros usuarios que han hecho lo mismo. Es eso. Pero eso no tiene nada que ver con la creación de un chatbot. Yo creo que la pregunta inicial a Iñaki de, oye, ¿cuánto de inteligencia artificial hay? Es, oye,
si yo tengo un espectro de intenciones bastante amplios, es que la persona me escriba lo que quiere, yo identifico qué es lo que quiere, o sea, pero es entendimiento del lenguaje, pero no nada parecido a lo que a lo mejor en algunas ocasiones se lee en los medios, que esto parece... Se parece más a Matrix que no a la realidad actual, ¿vale? Por sentar un poco de expectativas. Nosotros muchas veces decimos que hay que gestionar las expectativas tanto del usuario que empieza a hablar con el chatbot para explicarle el chatbot qué sabe hacer, y también a las empresas de, oye, que esto no es una pastillita que tú le das y ya hay algo que se convierte automáticamente solo. ¿Dónde está ese chatbot? Porque yo no lo conozco. Bueno, entonces ahí hay que tener cuidado un poco con la realidad de lo que hay a día de hoy, ¿vale? Y bueno, en este proceso, antes acababas muy bien tu presentación con la voz, ¿no? Con los nuevos formatos, porque hablamos de conversación, de WhatsApp, de Facebook Messenger, pero la conversación y el formato voz está ganando terreno y las empresas están apostando firmemente por esto. Tenemos el ejemplo de Alexa, de Google Home, etcétera, etcétera. Y de hecho, en este sentido, Google Assistant a mí me parece increíble. Si no lo habéis probado, os animo a hacerlo, porque el concepto es tener todo en una misma conversación al final, ya sea escrita por voz, para que nos vayamos asimilando al concepto, pero con un hola Google, patatín, patatán, y al final le dices hablar con As, y te abre la conversación automáticamente con As y te vierte toda la información del bot que As ha integrado en Google Assistant. Y luego dices desconectar As y puedes hablar con el mundo, y todo en la misma conversación. Es un formato muy innovador que nos lleva a pensar quizá que nos vamos a acostumbrar más a utilizar estos entornos antes que a un chatbot de Facebook Messenger de una empresa en particular, ¿no? Porque al final es un poco el cauce que está llevando todo esto. Yo creo que es un poco hacia donde van las cosas, no yo personalmente, o sea, no sé por qué, de manera sorprendente, igual soy esa persona semijoven pero muy abuelo, no sé. Yo apenas utilizo la voz, no me siento cómodo, no lo veo como muy fácil para mí, pero yo veo a la gente joven por la calle, más joven que yo por lo menos, y los tíos van con WhatsApp y, o sea, he visto conversaciones de 10 minutos, bla, 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 bla. Yo los mensajes no los empleo, no sé, me siento cómodo. Pero habiendo dicho esto, sí que creo que es el futuro, las cosas van hacia allí y la gente cada vez, bueno, queremos todo más sencillo y, hombre, escribir pues tiene un poco más de trabajo que hablar. Entonces, ¿para qué vas a escribir si puedes hablar? Creemos que el tema va hacia la voz, tienen nuevos retos, porque si eres como yo, que hablas muy rápido, imagínate todo lo que puedes decir, y luego digerir todo eso es complicado. Pero sí que va hacia allí. Y Alexa es un ejemplo, nuestro pequeño robot Pepper y tal es otro ejemplo. Yo creo que es un poco hacia donde se va a mover el mundo. La nueva interfaz es la nueva interfaz, entonces las interfaces cada vez se han hecho más pequeñitas. Tú tenías primero un ordenador grande en tu casa, y luego eso es una tablet, y luego es un móvil, y luego es un reloj, y luego no es nada. Y ya no hay interfaz, y esa es la nueva interfaz. Aquí lo que pasa es que todavía estamos en un punto en España muy inicial, que al final, oye, pues no tenemos un Google Home en casa, pero era también en hilo con lo que decía antes es de un Siri que al final te conecte con otro bot. Pues este es el concepto que decía Patricia, ¿no? Que al final Google Assistant es el bot de bots y luego te va enrutando contra el específico que tú quieres utilizar. Ya será cuestión de si le dices, oye, quiero el bot de tal, quiero escuchar la radio de tal compañía y esa compañía no ha desarrollado ahí dentro, oye, pues ya estará en cuestión de Google Assistant que te diga cuáles son las alternativas que sí que están. Pero es una visión de bot de bots y tanto conversacional, escrita como hablada y con la vista puesta justo en los dispositivos en hogares. Cuando hablas con gente de Estados Unidos, que al final allí sí que está bastante más metido en el mercado estos dispositivos, los casos de uso que le dan a día de hoy son muy básicos, son cuestiones básicas y radio, alarmas, etcétera, pero no deja de ser que las apuestas de las grandes compañías tecnológicas van por ahí y el incremento de las... ¿Y esto por qué van por ahí? Porque el propio Google tiene sus métricas de el incremento que hay en el uso de la voz para las búsquedas y por eso se posiciona ahí, o sea, porque al final el mercado va por ahí. Lo que pasa es que en España todavía pues estamos un paso más atrás y estamos pensando que la voz es, oye, cuando mando un mensaje de voz a través de WhatsApp, que eso en relación con lo que decía Iñaki antes es, oye, a mí la intención, dímela clara, te voy a educar, en Google no le cuento mi historia, sino le digo lo que estoy buscando. Claro, al final cuando tú utilizas la voz, realmente lo que está ocurriendo por detrás es, estoy transcribiendo esa voz
a texto y trato ese texto como si me lo hubieses escrito. Entonces, si a mí me cuentan una historia, yo como chatbot voy a tener probablemente más dificultades de entenderlo que si directamente me dicen lo concreto de lo que estoy buscando. Es decir, puede llegar a añadir un desafío adicional. Con mi bola mágica voy a predecir también algo similar. Sin embargo, el tener como una especie de hub que te redirija a diferentes chatbots parece lo lógico. Al final Google, pues, como decías, también hace algo así. Tú preguntas y él te da las respuestas de otros. Pero al final los asistentes tipo Siri y demás son genéricos, no pueden conocerlo todo. Sobre los altavoces inteligentes hay un dato muy interesante y curioso, que es que el segundo caso de uso más utilizado es utilizarlos de alarma. Tú te gastas 200 euros o 300 en una Alexa y al final la gente, aparte de la música, es para ponerlo alarma para saber cuándo tiene que parar los huevos que tienen en el fuego. Entonces, aún esto no está suficientemente desarrollado, aún no hay suficientes aplicaciones que les podamos sacar partido, pero la voz realmente es muy cómoda. Hemos de saber qué tipo de casos de uso utilizar, porque cuando la gente lo pone como alarma es porque está seguro que, bueno, que te va a entender y no es algo crítico, pero si aún en un bot introduces que vas a pagar 100 euros escrito, pues bueno, es difícil que te equivoques, pero si te entiende mal con voz, porque hables muy rápido o porque tengas un acento un poco raro y en vez de 100 te haya entendido que son 100.000, pues lo mismo tenemos un problema. Y en el caso de la voz, al final, este es uno de los puntos que hay que trabajar más, qué casos de uso tienen más sentido y qué casos no. Introducir datos normalmente no es un buen ejemplo, entonces para que realmente la voz sea útil para muchas cosas tiene que evolucionar la tecnología del reconocimiento aún más. Entonces ahí está en un punto de hacia dónde vamos, sí, pero aún queda. Yo solo si doy mi pequeña receta, es cuando te preguntas o alguien te pregunta, o sea, oye, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Qué se usará y qué no? ¿Se usará la voz o no se usará la voz? Para mí hay una cosa fundamental que hay que tener en cuenta y que es, las cosas van a cambiar mucho, pero el ser humano no. La evolución del ser humano es una cosa muy lenta y básicamente somos los mismos desde hace un montón de tiempo. Entonces, asumiendo que el ser humano no va a cambiar, lo que va a funcionar sea todo lo que se adapte mucho más al ser humano. Entonces, al final, oye, cuando los ordenadores eran cd, enter, pues había un porcentaje pequeño de gente que utilizaba esa tecnología porque era infernal, porque había que hacer un esfuerzo salvaje para interactuar con la tecnología. Luego de repente sale el ratón y salen las ventanas, ostras, y ya la gente se anima y dice, pues yo también sé clicar. Clicar es más fácil y la gente lo hace más. Y luego ya es el teléfono y es táctil, ya no hay que hacer nada, hay que tocar, es que ya es tan fácil que es de locos. Y ahora, ¿tiene sentido hablar? Claro, porque es aún más fácil. Entonces, todo lo que sea cero esfuerzo por el ser humano, adaptación total a las limitaciones del ser humano, eso funciona siempre, porque es lo que queremos, cero esfuerzo. Claro, completamente. A mí me gusta mucho este tema, el tema de, bueno, ahora estamos hablando de la voz, ¿no? Como decía Iñaki, o sea, cada interfaz en cada época va mejorando. No olvidemos que todas estas evoluciones no las hacen detrás no hay investigadores que estén en el mundo por amor al arte, sino que hay grandes empresas. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Apple. ¿Estos qué quieren? Quieren que te compres su bicho ahí para que le digas ponme la alarma, que te gastes los 200 euros, ¿vale? Para que cuando estén ya en todas las casas y todo el mundo sepa utilizar la alarma, ahí ya tienen un canal más de venta. Claro que Siri no lo sabrá todo. Google tampoco y Apple Store tampoco. Entonces, ¿qué han hecho? Pues van abriendo. Pues Google te redirige a quien le tienes que comprar los vuelos. Bueno, cuando Google ha aprendido de vuelos, ha lanzado su motor de vuelos. Cuando Apple no sabía hacer todas las aplicaciones, abrió la tienda de aplicaciones. Y a la voz va a pasar lo mismo. Es solo un canal más que estas empresas ponen para venderte más. O sea, tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo. Es el objetivo final, exacto. Siempre, siempre, sí. No, pero nadie somos ONG, yo aspiro a ganar dinero. Creo que todo el mundo aspira a ganar dinero. Me parece algo muy lógico y normal. Y por terminar, ¿vale? Después de todas estas preguntas, un poquito sentar las bases del sector, ¿qué consejos, un consejo cada uno, por no alargarlo mucho,
daríais para que estas empresas que están intentando e interesadas en desarrollar la tecnología y sobre todo integrarla para llegar a sus clientes finales, pues tengan en cuenta a la hora de sentarse en el despacho y decir, bien, este es el camino que tenemos que seguir y estos son los pasos que tenemos que dar, sentando las expectativas, que es una palabra que habéis dicho los cuatro y es muy importante. Si quieres desarrollar un chatbot, yo diría que hay para mí dos cosas muy importantes. Primero, pensar bien exactamente hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer y tener bien los cimientos, para que luego no acabes en, ostras, no puedo despegar multidioma, ostras, no puedo ser multicanal, ostras, no puedo... Pues hay que hacer un buen pensamiento de cómo se monta esto y después ensayo-error. Ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error y cagarla todos los días. Ya está. La vida misma. Sí, es esto, es con las cosas bien montadas y luego ensayo-error, porque a nadie le importa lo que piense Iñaki, a nadie le importa, la verdad no la tienes tú, solo importa lo que funciona y lo que no funciona. Cuantas más cosas lances, más aprenderás. Es ensayo-error, total. ¿Hay alguno aquí que esté desarrollando chatbots? ¿Alguna empresa? Sí, ya soy unos cuantos. O sea, yo creo que aquí una de las cuestiones fundamentales es quitarse el miedo y empezar. ¿Por qué? Para aprender de la tecnología, para ver. A mí me gusta poner el símil de esto es como una web o una aplicación móvil, pero en formato conversacional. Entonces hay que elegir qué funcionalidades son las que quiero introducir. Tengo que pensar muy bien qué es lo core de mi negocio y empezar a discernir dentro de un chatbot. Y parece que me lo hace todo, no, sino cuáles son mis casos de uso prioritario, teniendo claro, como decía Iñaki, oye, realmente yo dónde querría llegar con esto, pero al final es elegir los casos de uso prioritario para ir validando que efectivamente esos usuarios, con esa hipótesis que tenemos nuestras, de canales, de funcionalidad, realmente luego la gente, cuando se lo pones, lo pones para que lo utilice, veamos si de verdad lo utiliza y hasta dónde llega, ¿no? Al final es, oye, hacer esa pensada de qué es lo que me gustaría, pero por dónde empiezo, y empiezo a probar la tecnología y a validar mis hipótesis. Yo voy a añadir pocos, suscribo bastante a mis compañeros. Análisis. Pruebas, analizas y si no funciona, pues o cambias de canal o cambias de plataforma de mensajería o lo haces en web o donde sea. Más de lo mismo. En este caso, la gráfica que has enseñado antes estaba muy bien. Es foco, foco, foco en ese 15% de los casos donde debes dar la mejor respuesta posible, porque es donde estarán la mayoría de tus usuarios, que debes conocer. Y en el resto asegúrate que das una respuesta suficientemente buena, o por lo menos no les dices no te entiendo. Entonces, eso también es importante en los chatbots. La personalidad es importante y refleja la empresa. Todos no son iguales y siempre es importante definir cómo quieres que responda, si va a ser un adolescente, si va a ser súper seria porque es algo de seguros, estamos hablando de dinero, o simplemente es algo divertido, pues como el chat de Lancero. Has de asegurarte que es coherente, focalizado y que no se pierde en distracciones varias como errores técnicos, respuestas poco definidas, y que te enfoca otra vez en que sirvo para esto. No me preguntes sobre el tiempo, no me preguntes sobre cosas varias. La gente pregunta cosas muy raras. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por acercarnos un poquito más a esta tecnología. Ahora, como bien os comentaba, vamos a empezar con una ronda de preguntas. Levantar la mano y me voy acercando con el micro, ¿vale? ¿Me lo puedes dejar? Gracias. Empezamos por aquí y voy pasándolo para allá, ¿vale? A ver, una de las aplicaciones que veo de los chatbots, como habéis dicho, es automatizar o humanizar las FAQ, las FAQ, ¿no? Entonces, imagínate que una pequeña empresa, ¿no? Una gran compañía aérea quiere poner un chatbot. Hay dos cosas. Primero, comprar ese software, pero claro, la parte que veo difícil, ¿cómo hacemos lo que tú antes decías? ¿Cómo hacemos que funcione ese árbol lógico? O sea, ¿eso es también lo vendéis o lo ha de hacer la propia compañía? O sea, veo una gran dificultad ahí, en la parte de montar esa lógica. ¿Cómo funciona y qué costes puede llegar a tener? Vale, nosotros, al final, lo que tiene que hacer la empresa, la pequeña empresa o lo que sea,
es dar la información necesaria al proveedor, que se llama nosotros en este caso, da igual. Mira, este es mi negocio, esto es lo importante, este es todo el contenido. Entonces, lo importante, la parte que tiene que hacer la empresa es, vamos a desarrollar las respuestas perfectas para lo muy frecuente, el mecanismo para lo menos frecuente y el mecanismo para pasarle a los humanos. La parte súper frecuente, bien trabajada, etcétera, y luego en cuántos idiomas, en cuántos canales y todo bien entrenado. Vosotros sois dueños del contenido y de las respuestas, y lo ideal sería que tuvieseis incluso un CMS para que vosotros lo gestionéis de manera independiente. Lo que debe gestionar el proveedor es el tema del entrenamiento y definición de los intents. Hemos probado a pasar el entrenamiento a clientes y ha sido un infierno, porque no es una cosa súper complicada, pero tampoco es trivial. Y entonces, con toda la buena voluntad del mundo, nos han roto muchas cosas. Creo que el entrenamiento, la definición de los intents, etcétera, es tarea del proveedor a día de hoy. Las empresas no están preparadas para esto. El contenido sí que es de la empresa. ¿Y desde qué presupuesto puedes financiar? Claro, porque también es importante. Por debajo del 1.000.000 de euros se puede hacer. Depende. La parte que tú dices es la parte más sencilla de todas, honestamente hablando. Servir contenido de manera conversacional no es trivial, pero no es una locura. La complicación empieza a partir de ahí. Empieza en todo el tema de gestión de procesos, de cobros, personalización, perfiles únicos en el back, omnichannel. Hay muchas cosas que empiezan a complicarlo. Si quieres un robot que sirva mi información de manera conversacional en un solo canal, en un solo idioma, no es una locura. Hay que hacerlo con cariño, pero no es una locura. ¿Y puedes traducir? ¿No es una locura? Traducir en dinero, no lo sé, depende de cada uno. Nosotros no hacemos esto, o sea, yo jamás sería tu proveedor. Pero si fuese un proveedor, no lo sé, se mide en miles de euros, no en decenas de miles de euros. Pero sí que creo que hay un fee mensual, porque hay un mantenimiento, hay una vigilancia, no es te lo hago y chao. Te lo hago y chao es en 2 meses un infierno. Entonces, hay que estar ahí. Son miles de euros, no decenas de miles de euros. Hola, nosotros venimos del sector salud, concretamente del iHealth, y me gustaría saber un poco qué opináis que es el papel de los chatbots en la salud. Justo el tema, o sea, el sector que comentas, o sea, los chatbots es algo que se irá viendo durante el 2010, final 2018-2019, que sí que se va introduciendo, pero es bastante peculiar en cuanto a la parte de protección de datos. Es decir, las compañías que están en el mundo de la salud al final no quieren que los datos de posibles pacientes estén dentro de aplicaciones de mensajería, que es un entorno de un tercero. Entonces, igual, o sea, al final lo veo es, oye, están las webs, están las apps, están los chatbots, y al final aplica a todos los sectores y se va a ir viendo que al final, para reservas de citas, para cuestión de gestionar pacientes. Nosotros, por ejemplo, estamos diseñando uno para una empresa farmacéutica que es justo chatbot más que luego el equipo médico pueda tomar las conversaciones o en función de lo que diga ese usuario se despierten unas alarmas para que tome el control alguien, llegue a llamarle. Entonces, usarlo sí, ¿por qué? Porque al final, o sea, a mí, yo cuando le tengo que explicar a alguien de una edad avanzada que es un chatbot, empiezo con, ¿entiendes que es una app? ¿No? Pues esto es lo mismo, determinada funcionalidad, pero en formato conversacional y, por ejemplo, dentro de WhatsApp. Entonces, el sector hacia donde está tirando es que sea en formato más un chatbot que sea dentro de una aplicación móvil. ¿Por qué? Porque al final tú eres propietario de la app, lo que pasa es que haces que la app funcione como si fuese WhatsApp. ¿Por qué? Porque al final yo a mi madre le digo, oye, mamá, descárgate una app, y que me dice mi madre, hijo, yo no sé descargarme una app, ni sé cómo se utiliza. Si le dices, mamá, descárgate una app que se utiliza como WhatsApp, te dice, toma, hijo, descárgamela, ¿vale? Entonces, sí que se van a introducir sin lugar a dudas, ¿vale? Lo único que sí que hay que tener en cuenta que al poder tener datos sensibles de un paciente que está hablando de una dolencia, o sea, justo eHealth ya a nivel LOPD era más restrictivo a nivel de encriptación, es decir, eso ya no cambia tanto de cara a la GDPR para el sector. Sí que hay que tenerlo en cuenta, que es un pequeño cambio, y de hecho hay, por ejemplo, Everbot, que es un chatbot que está en un hospital de Mallorca, creo que es justo para eso, y es un chatbot dentro de una aplicación móvil para gestionar pacientes. Y al final su punto de venta es, de cara a los pacientes, oye, mi funcionamiento es cómo utilizar WhatsApp. Entonces sí que se va a ir viendo, pero que tiene esa parte de peculiar.
Yo tengo una pregunta para los cuatro. ¿Qué lenguaje habéis utilizado de programación para el parte bot, la parte servidor? ¿Y por qué la decidisteis? Si era porque había talento que ya conocíais ese lenguaje, porque ya habían librerías que os facilitaban, y si con la experiencia hoy cambiaríais a otra tecnología si tuvieseis que empezar de cero. Yo soy claramente la persona equivocada para responder a esto, porque no soy informático ni nada por el estilo. Pero como no está mi CTO, no me puede matar. Creo que lo que estamos haciendo es, de cara al backend, todo va en Java, luego utilizamos el JavaScript para interactuar con el bot y demás, y luego ya tiramos de procesadores de NLP. Pero creo que es un mix de Java y JavaScript, creo. Porque por lo visto, yo no sé de esto, por lo visto se parece bastante a un poco el mundo frontend. El micro, Ángel, ¿le puedes pasar el micro, Sí. por favor? Gracias. En nuestro caso, JavaScript, Node.js. Exacto. Y básicamente nosotros trabajamos con Microsoft, a pesar de que su framework lo tenían inicialmente en .NET, ellos mismos recomendaron utilizar esta tecnología, este lenguaje, ya que parece ser un poco un estándar de facto para el desarrollo de bots. Entonces, Nosotros, nuestro bot está hecho para Telegram, así que hemos seguido todas las indicaciones que da Telegram con su API. Adelante. Nosotros realmente sí que hemos utilizado más, ¿vale? De hecho, los primeros que se hicieron fueron en .NET, pero al final también, como nosotros damos servicios a otras compañías, hay que tener en cuenta que a veces la compañía, al poder querer evolucionar por ella misma un chatbot, también es la que selecciona en qué tecnología desarrollarlo, ¿vale? Porque al final hay chatbots que se despliegan directamente en los servidores de la compañía, y es como todo, llega un momento de validación que lo interesante es que alguien que sepa se lo dé hecho, empiecen los evolutivos, pero llega un momento dado que si lo que ven es que tiene sentido esa tecnología, etcétera, etcétera, lo normal es que se piense en internalizarlo, ¿vale? Entonces ahí ya depende un poco del proveedor, del cliente, de qué es lo que quiera. Y luego a nivel del entendimiento del lenguaje natural, hemos utilizado un poco de todo, y hasta un día para una compañía que nos pedía algo muy específico, probamos Dialogflow, probamos Watson y veíamos como que el entrenamiento iba a ser algo laborioso, ¿vale? De hecho, bueno, para el de Olenchelo que se hablaba antes, que es nuestro, ¿vale? Lo desarrollamos nosotros. Y claro, le montamos algo a medida directamente para ello, que era más flexible, más fácil de entrenar, y directamente era algo que hicieron nuestros desarrolladores, y en eso en concreto pues tuvimos un tiempo a un desarrollador en .NET creando una lógica de entendimiento del lenguaje natural que tardase menos tiempo en entrenarse que lo que tenías que entrenar otros entornos. Pero bueno, que al final, o sea, no nos fijamos en algo específico, sino depende del caso. Yo tengo una pregunta, que sería que para hacer los chatbots sería a partir de la experiencia de usuario, ¿no? De todo las funciones que llega a hacer en esa página, ¿no? Perdón, no entendí, perdón, No, no estoy o sea, mucho. Para hacer un bot, dependiendo de... De la experiencia de usuario que haga dentro de la página, ¿no? Yo voy a discrepar, o sea, hasta ahora hemos hecho justamente esto, hasta ahora que hemos hecho nosotros con compañías aéreas. Mira, yo tengo mi canal, se llama La Web, y aquí puedes hacer un montón de cosas, comprar vuelos, hacer el check-in, bla, 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 bla. Y ahora me vienes tú con un nuevo canal, que es un chat, vale. Parte número 1, demuéstrame que es un canal válido, y lo que hemos hecho es todo lo que estaba en la web, boom, lo hemos metido en el chat. Y puedes preguntar cosas y comprar vuelos y hacer el check-in y bla, bla. Pero francamente, es mucho mejor ir a la página web. Está mejor, es un entorno mejor, es más amigable, es más grande, ves todo con mayor claridad. A mí me gustan mucho los bots, estoy muy orgulloso, pero no entiendo que hemos añadido ningún valor, francamente. Ahora entramos en la parte interesante, ahora estamos creando casos de uso que la web no puede dar, ¿vale? O sea, hay, por ejemplo, tonterías tipo, como yo sé cuándo vas a volar, etcétera, te pido que me geolocalices y llegas al aeropuerto 4 horas antes, te digo, bienvenido al Prat, tienes 4 horas hasta tu despegue, ¿quieres ir al lounge VIP? Son 20 euros. Ah, pues sí, pagas con tu visa de antes, clic, toma tu QR, entra. Este tipo de cosas son las interesantes. Pensar en un entorno web y aplicarlo al chat creo que es un poco un error. Es un primer paso, tienes que demostrar que se puede hacer, pero si solo fuera para hacer eso no tiene ningún sentido. Creo que la idea es llegar al siguiente nivel.
Yo creo que a raíz de lo que dice Iñaki, una cuestión que sí que hay que tener en cuenta es que al final en la web la persona abandona la web y ya cuando estás hablando de una aplicación de mensajería, realmente a la persona siempre la tienes ahí. Es decir, la persona no se va a desinstalar Facebook. Entonces realmente tú de alguna forma puedes ser proactivo en esa parte de enviar push, ¿vale? Bueno, al final hay que tener en cuenta que no hay que molestar, ¿vale? Ese principio fundamental. Pero realmente te da ese juego porque la persona no se desinstala WhatsApp. Si tú, por ejemplo, la puerta de embarque se cambia, oye, pues directamente le puedo mandar una alerta a través de WhatsApp. ¿Ves? Que eso lo podría hacer por email. Sí, pero al final el entorno a día de hoy ya no es tanto el email, sino otras aplicaciones. Y o sea, yo veo más, hay que elegir los casos de uso que quieras introducir, porque hay, por ejemplo, casuísticas. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es lo que sería botizar una app de cliente. Es decir, una persona que, por ejemplo, ya se ha comprado un vuelo, etcétera, etcétera, que tenga esas interacciones que tiene desde que ha comprado el vuelo, del check-in, etcétera, directamente, en lugar de en una app o en web, tenerlo en una aplicación de mensajería. Pero sí, al final hay que ver realmente qué es lo que se entiende que va a ser interesante para el usuario. Pero a mí en concreto cuando me preguntan, digo, oye, al final es la aplicación de clientes, pero llevado a formato chatbot dentro de otra aplicación que ya tiene el usuario. Cambiándome de sombrero, pasando de los chatbots a las aplicaciones móviles y en general, cada canal tiene sus casos, su utilidad. Entonces, lo típico de crear una aplicación móvil que haga lo mismo que la web, al final es un error. Y en este caso, hacer un bot que haga lo mismo, un chatbot que haga lo mismo que la web también es un error. Pero está lleno de ejemplos de aplicaciones móviles que hacen lo mismo que la web. Y hoy en día tu móvil te permite utilizar la web. En ese caso haz una buena web responsive y utilízala. Exacto. Y utiliza cada canal para lo que es un bot, pues para este tipo de interacciones reactivas, proactivas. Una aplicación móvil donde la parte visual sea muy importante. O sea, yo creo que hay que identificar muy bien para qué sirve cada cosa. Ni los bots van a reemplazar las aplicaciones móviles, ni las aplicaciones móviles a la web. Esa parte yo creo que ha llegado a un punto en que creo que prácticamente todos entendemos que va a ir así. Sí. O sea, volviendo a mi punto anterior, como el ser humano no va a cambiar, pues vamos a seguir haciendo lo mismo y los mismos errores. Entonces ya tuvimos la burbuja de las apps y tú tenías un bar Manolo y es ¿cómo? ¿No tienes una app? Tienes que tener una app ya. El futuro son las apps y todo el mundo se hizo apps, pero sin pensar por qué tenía apps. En plan, ¿para qué te haces una app? Pues hombre, si tienes que acceder a la agenda de contactos, si tienes que acceder a mapas, y para según qué cosas, casos de uso, una app tiene un sentido increíble, pero una app para todo el mundo, no. Ahora vamos a la siguiente burbuja, señores, y es la de los robots. ¿Cómo? ¿No tienes un chatbot? Pues tu vecino tiene uno, es fantástico. Tienes que tener un chatbot. No es verdad, no es verdad. Entonces piensa, ¿necesito un chatbot o no necesito un chatbot? Hay gente para la que le cambiará la vida, pero hay gente para la que no vale nada. Y luego el blockchain, entonces vamos de burbuja en burbuja. Entonces esta es la siguiente. Nosotros modestamente creo que hacemos la parte de realidad. En toda burbuja hay una parte de, pues de especulación y demás y una parte de realidad. Nosotros estamos muy centrados en dar el valor real, pero vemos la burbuja, claro que sí. Mi pregunta es para Iñaki, ¿qué framework están utilizando? ¿Hablas en cuanto a BotKit o cosas de estas? Sí. BotKit, de hecho. Utilizamos BotKit. Y bueno, un par de detalles que creo que son importantes. Cuando haces bots y te planteas hacer varios para varios clientes y en plan escalarlo como nosotros, creo que es importante en la fase de abstracción. O sea, es muy tentador a día de hoy utilizar todo lo que te ofrece el mercado. Oye, mira, aquí tienes Dialogflow y además del NLP te hago tal y te hago cual, y es muy tentador porque ya está casi hecho y venga y lo uso y cuando te das cuenta estás atrapado y no puedes salir de Dialogflow. Y mañana te piden un idioma ucraniano que no lo soporta Dialogflow y tú no lo puedes hacer. Entonces, para nosotros es muy importante, más allá del framework que uses y tal, tener la mentalidad de abstracción. Yo no sé quién va a ganar la pelea del NLP, no sé si va a ser Dialogflow o WIT o quién va a ser el mejor, no tengo ni idea, pero mi objetivo es tener el mejor siempre. Entonces yo me tengo que abstraer y luego ser capaz de conectarme con todos. Lo mismo con las aplicaciones de chat. Yo no sé si va a ganar WhatsApp, Messenger, WeChat, no lo sé ni me importa. Mi objetivo es asegurarme de que mis bots están en todos y de que puedo cambiar de uno a otro sin ningún problema.
Entonces, hay que evitar tentaciones y no usar demasiado las cosas que están ya medio hechas, porque luego te atrapas. Yo soy fan de Telegram y tengo mi primer bot, chatbot, es muy tonto, es de ManyChat y entonces es como una página pero en bot, como porque la gente tiene que entrar y ahí cliquear, encontrar lo que le interesa. Y eso es como una página en internet, como lo llamo yo. Y entonces, si yo entiendo cómo promocionar mi chatbot de Facebook a través de Facebook Ads, ¿cómo hacerlo en Telegram si no tiene publicidad de targeting? No tiene nada. ¿Cómo vosotros podéis aconsejar algo? En nuestro caso, que también tenemos nuestro bot está en Telegram, nos hemos encontrado en la misma situación. Tú tienes que encontrar, y lo hemos hablado antes, tienes que encontrar quién es tu público objetivo, descubrir en qué canales están y ponerte a hablar con ellos. En Telegram, ¿qué tienes? Tienes grupos. Yo soy blogger y intento del Facebook atraer gente al Telegram, pero es un poco difícil. Tienes que buscar, bueno, lo que yo te recomendaría es buscar dónde están esos usuarios tuyos de Telegram. Vale. Hay grupos de Telegram, entonces, hay Telegram, comunidades, hay foros. Sí, eso yo entiendo. Yo digo de fuera, ¿es útil utilizar esto, traer gente de fuera o mejor buscarlo entre los grupos de Telegram? Claro, tú lo que quieres es atraer a gente que aún de no fuera, tiene Telegram. Para explicar, yo tengo un objetivo, explicar al mundo que Telegram es mejor que todo. Pero esto lo han hecho muy bien Telegram, por ejemplo, porque te han dado la opción de crear Telegram o Facebook o lo que sea, ¿no? Pero Telegram en este caso te da las herramientas para que te crees un bot muy fácil, lo puedes crear en una tarde, puedes crear un bot que funcione un poco, y te pone el poder a ti, te da a ti el trabajo de que te pongas el gorro de vendedora de Telegram y que vayas haciendo tú esa forma de adquisición de usuarios para Telegram. Eso es una estrategia que han hecho ellos y los bots de Telegram empezaron con un concurso de aplicaciones. Sí, yo soy rusa y por eso me gusta más porque claro, Durov es mi lógica. ídolo. Sí, ahora hay un escándalo en Rusia también. Hay directorios, pero no es lo mismo que los de mobile, no es lo mismo el App Store, no es lo mismo. Hay muchos directorios donde puedes encontrar bots, pero son difíciles de buscar y ahora mismo es uno de los handicaps que tienen los bots, con lo cual lo mejor es que estén publicitados en tu canal más visible y que utilices estrategias de marketing. O sea, ya está. Yo creo que es uno de los grandes puntos débiles que Facebook con el Discovery que tiene intentó mejorar. Es algo similar, pero... Regulín. Sí, exacto. Por ejemplo, el Discovery del que hablaba Susana es una pestaña donde ya además de tus contactos te aparecen, oye, te van sugiriendo que hay chatbot y demás para que tú empieces a interactuar con ellos, que es algo que ya hacía Skype. La cosa aquí en el caso tuyo de si eres bloguera, o sea, intentar que la gente vaya a Telegram es como si yo soy una empresa B2B y lo que digo es, no, es que quiero estar en WeChat y tengo que conseguir que la gente esté en WeChat cuando aquí en España es WhatsApp. Entonces, o sea, tienes el problema adicional del canal, pero claro, igual es más de, teniendo en cuenta que, claro, es a través de, por ejemplo, en el caso de Jordi, es claro, la gente que ya interactúa, a lo mejor empieza en un chat y dice, oye, pues si tienes Telegram podemos continuar por aquí, se lo das a conocer. Claro, si directamente lo que quieres es captar hacia Telegram, al final es el público objetivo ya se te disminuye y dentro de que encaje realmente con tu blog. Entonces, al final entiendo completamente las dificultades, pero las palancas son, oye, las que podríamos encontrar en cualquier entorno, ¿vale? Todavía, por ejemplo, no hay un ads de Telegram para que tú puedas segmentar en función de perfiles, pero esto como todo, también hay que tener en cuenta que estamos en un momento muy, muy, muy inicial en ese sentido, que, o sea, no me cabe duda de que dentro de unos años existirá, pero a día de hoy igual es más una casuística de canal, de oye,
lo que decía Jordi al principio, o sea, al final es, si estamos en más canales, mejor, y que tú misma, con el mismo chatbot, pongas a competir los canales. Es decir, ¿en cuál te cuesta? Vale, luego continuamos, ¿vale? Luego continuamos con la charla y vamos a dar pie a la última pregunta y nos está esperando el café, ¿vale, chicos? Ahora podéis continuar, resolver todas las preguntas que tengáis, que ellos se van a quedar también. Hola, habéis comentado que lo más sencillo para un chatbot es ofrecer contenido, una de las tareas más sencillas. ¿Qué aconsejaríais a un medio de comunicación, que precisamente es una de sus labores, sin grandes recursos, para iniciarse en la creación, en la implementación de un chatbot? Si es un medio de comunicación, radio, periódico, lo que sea, hombre, el reto es que tu contenido es dinámico. O sea, la gracia de las preguntas frecuentes es que es estático. Vale, cada año igual metes 5 preguntas más, pero básicamente es lo mismo siempre. Para ti, si imaginemos que es un periódico, cada día el periódico empieza en blanco y las noticias tienen que ser todas nuevas. Entonces eso es un gran reto. Puedes hacer cosas para que el usuario haga su input y obtenga resultados. Llévame a la sección de cosas de estas, pero no vas a poder servir respuestas directas. Lo que sí puedes hacer posiblemente es trabajar las push notifications, de forma que tú trabajas mucho con el perfil. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Tú cada vez que tú interactúas con un chatbot, lo sepas tú o no, se crea un perfil, al menos nosotros lo hacemos, se crea un perfil único en el back. Yo, cada persona que interactúa con Finnair o con Volaris o con lo que sea, tiene un perfil único en el back. Y ahí es un perfil que puedes enriquecer con características. Oye, me interesa el deporte, me interesa tal, me interesa cual. Y en función a eso, tú puedes ir sirviendo información. Entonces, son cosas como estas. Tu gran reto es que el contenido es dinámico, cada día es nuevo. Entonces, no puedes crear intents al vuelo. Es muy difícil. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos el Economista en desarrollo, ¿vale? Y claro, realmente el contenido de las noticias es dinámico, pero igual que es en la web, ¿vale? Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que la parte de ver últimas noticias, esa intención, al final tú lo tienes es conectado vía API para que te muestre las últimas noticias. Puedes hacer búsquedas semánticas, cosas de estas, pero van a ser resultados semi-óptimos. Al final, por ejemplo, tenemos búsqueda de valores, de últimas noticias, y luego la parte que decía Iñaki, una de las primeras que se ha metido en la primera versión es que directamente te puedas suscribir a alertas. Es decir, al final todo el mundo parte con la idea en una app de, no, claro, yo es que quiero que a esta persona le mandemos una push cuando esto, pero que la persona, cuando tú le dices que se descargue una app, ojito que primero se la descargue, luego cuando empiezas a decirle, no, es que te quiero geolocalizar, no, es que te quiero mandar push. Desafío de cuidado, ¿vale? Entonces por ejemplo, que es un chatbot en Facebook, es con esas mismas hipótesis de, oye, sirvo las noticias, permito que la persona elija cuándo quiere que le mande los titulares, con un objetivo de a las 5 cuando termina el IBEX 35, que la gente se suscriba para yo mandarle una push, es decir, y le despierto las últimas noticias, pero lo hago proactivamente y realmente aunque la gente se suscriba a las 5, la push, ¿qué hace? Te llega a las 5 y 10 cuando ya te has asegurado de que si ha habido noticias relevantes ya estén en el sistema para que tú la puedas servir. Y, por ejemplo, si vamos el de la COPE, por ejemplo, tiene un chatbot en Facebook que no es nuestro, pero a mí me encanta, en el sentido que al final, como medio de comunicación, ¿qué ocurre en el de la COPE? ¿Tú para qué quieres utilizar una aplicación móvil de la COPE? ¿Para escuchar la radio, podcasts antiguos o que te avise cuando empieza Carlos Herrera o quien tú quieras escuchar? Pues eso es un caso de uso de, oye, estás en una app y lo que han hecho es botizarlo dentro de Facebook. Y yo ahí lo que visualizo es que el día de mañana, cuando esto se generalice y se pueda hacer dentro de WhatsApp, cuando estés en mobile y te metas en la página de la COPE, no te va a salir es decir, ya te sale el pop-up de las cookies y luego te sale el pop-up de descárgate la app. Pues será, obviamente, agrégame a WhatsApp para tener la funcionalidad de escucharme en directo, buscar algo antiguo o que te avise cuando empieza tu programa favorito. Entonces es bastante más escueto que no preguntas frecuentes. No, al final los medios de comunicación no dan respuestas. Lo que tienen es su ABC equivalente a lo que tienen en la aplicación móvil. Bueno, pues... Sí. Y como añadido de esto y otras aplicaciones similares, por ejemplo Quartz u otras, intentar evitar, al menos en primeras versiones, conversaciones. Si haces un bot cerrado, es decir, los típicos de botones, también te ahorrarás disgustos para los usuarios, trabajo para ti mismo. Entonces es una buena manera de empezar, el simplemente orientarlos. Sí, expectativas están perfectamente focalizadas y
y es una manera también de empezar de forma rápida. Antes de que acabes tú, solo quería decir una pequeña cosa y son 10 segundos de cuña publicitaria. Venga. Estamos contratando. Si sois desarrolladores y queréis hacer bots en la mejor empresa del planeta, estamos contratando. Ahí lo tenéis. Bueno, ¿vale? mira, Ya es está. una cuña positiva. Ya está. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos hoy a hacerles llegar un poquito más esta tecnología. Muchísimas gracias a vosotros. Quería comentaros que cualquier caso de uso que queráis compartir o vivir y querer compartirlo con toda la gente. Ayer fue nuestro día con más visitas, más de 3.000 usuarios únicos nos visitan día a día y bueno, creo que el momento es el portal de que si queréis compartir cualquier noticia, cualquier novedad, estáis abiertos para poder hacerlo y que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima en Barcelona o en abril, que estamos el 31 de mayo con un evento más largo y con compañías como Everis, Capgemini, BBVA y va a estar muy interesante porque vamos a abordar toda esta temática pero con un perfil un poco más profundo, no solo de negocio sino también el ámbito legal como habéis podido ver hoy. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias y un fuerte aplauso a todos.